está? Mi nombre es Tomás Valdebenito. Bienvenido a un nuevo capítulo de Que alguien piense en la historia. Capítulo número 2 de la serie Hablemos de la Constitución. Nos encontramos en el día de hoy con el profesor Jaime Rodríguez, así que, sin más preámbulo, damos inicio a esta serie de videos en conversación con él. Gracias, Tomás. Mi nombre es Jaime Rodríguez Manríquez, yo soy profesor de Historia y Ciencias Sociales, licenciado en Historia por la Universidad del Paraíso. Además de eso, tengo un diplomado en Psicología Social Crítica por la Universidad de Chile, un diplomado en Seguridad Ciudadana por la Universidad de Chile también, y un magíster en Ciencias Sociales y Sociología de la Modernización que acabo de terminar también en la Universidad de Chile. Yo participo en actividades docentes, ¿verdad?, en diversas instituciones de educación superior. Además tengo un trabajo como funcionario público. Respecto al tema de la investigación, yo participo en tres agrupaciones, organizaciones. La primera es la Sociedad de Historia de San Antonio, de la cual participo desde su fundación, soy uno de sus miembros fundadores, fui tesorero mucho tiempo, secretario también. Que es una sociedad, ¿verdad?, que nace al amparo de gente que está muy interesada en rescate o el trabajo de la historia de nuestro puerto, ¿verdad?, de nuestra comuna y por extensión también de nuestra provincia. Son la mayoría de gente o que son profesores o que se han dedicado a la investigación histórica en San Antonio. Destaco entre ellos, ¿verdad?, a un socio que se nos fue, ¿verdad?, que yo creo que es el más importante socio que tuvimos, que fue un impulsor muy gravitante para lo que la Sociedad de Historia ha tratado de consolidar en este año, que es don Rubén Santibáñez, que en paz descanse, ¿no? Un profesor rural, normalista, un hombre hijo de su tiempo, ¿verdad?, que fallecen producto de una enfermedad bastante larga y penosa. Y él es como nuestra guía, ¿no? Él representa lo que nosotros queremos ser, justamente por lo que él representa y justamente por lo que él no es, ¿no? Por otro lado, trabajo también en una organización nueva que se llama la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno. Yo soy una persona muy fanática del deporte en general, colectivo, y particularmente del fútbol. Y me parece interesante que con gente, historiadores, gente que se ha dedicado de manera autónoma a hacer investigación histórica del fútbol en sus regiones, periodistas, ¿verdad?, gente que ha publicado libros, etcétera, nos decidimos reunir y fundamos esta Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, que pretende, entre otras cosas, ¿verdad?, darle una categoría de investigación al deporte y particularmente al fútbol, en tiempos en que el deporte y el fútbol especialmente, ¿verdad?, son considerados como parte de una mera entretención o un negocio, simplemente, cuando en realidad en el imaginario popular representa muchas más cosas que eso. Exacto. Y por otro lado, vale decir que voy a ser un poco autorreferente, pero mi tesis de magíster, que aprobé con nota máxima, que tuvo muy buenos comentarios con profesores que sabían mucho del tema, que me vi bastante, no complicado, pero sí bastante presionado contra la banda, digamos, como Claro. un volante, ¿no? Versa sobre el tema de los dirigentes del fútbol y la irrupción de la sociedad anónima del fútbol chileno, que me parece un tema que traspasa netamente el fútbol y que nos lleva a espacios políticos, culturales, ¿verdad?, y sociales que son interesantes de investigar. Y finalmente también trabajo desde que estoy en el magíster, estaba en el magíster de Ciencias Sociales, en el Laboratorio Social del Deporte de la Universidad de Chile, que comanda, ¿verdad?, el profesor Rodrigo Figueroa, que es sociólogo, junto a Patricio Carvajal, que también es sociólogo, yo y otros colaboradores también, ¿verdad?, donde estudiamos elementos de colectividad del deporte, a través de diferentes espacios también. Yo ahí tengo una participación que tiene que ver con mi trabajo de tesis, y Rodrigo con Pato tienen una participación que es a través del trabajo, por un lado, del tema de la neurociencia en el deporte y la aplicabilidad de elementos, ¿verdad?, que se puedan replicar desde el deporte colectivo a las sociedades, y por otro lado también, ¿verdad?, desde el ámbito de la práctica del fútbol. El profesor Rodrigo Figueroa, aparte de ser sociólogo y doctorado en sociología, es entrenador de fútbol. De hecho, trabaja también como entrenador de fútbol en un equipo profesional, en sus divisiones inferiores. Y el Pato, por otro lado, que está teniendo su doctorado ahora en la Universidad del Desarrollo. Por lo tanto,
hacemos una sinergia bastante importante y tratamos de adelantar los temas en la medida también que el medio lo permite. El deporte, el fútbol han sido siempre mirados menos, pero finalmente ya están escalando en el ámbito de la investigación. Así que, y finalmente, ¿verdad? A propósito de eso, quiero decir que con un grupo de gente que trabajamos hace tiempo, ellos trabajan en sus propias organizaciones, ¿verdad? Y yo también colaborando, especialmente de Valparaíso, vamos a sacar prontamente un libro que se llama Golo Penal, donde escribimos bastante gente que nos dedicamos al estudio del deporte y del fútbol en particular, que es una saga de libros que a través de la Claxo han podido ver la luz. Prontamente eso va a estar publicado, yo creo que en noviembre, ¿no? Según nos dicen. En eso estamos por ahora. Hartas cositas, hartas cositas. Poco, sí, para entretenerse. Claro, obvio. Bueno, yo lo dejo invitado después, más adelante, a que presenten el libro acá. Yo les facilito, no es muy grande la gente, no es mucha la gente que nos ve, pero de a poco vamos escalando en la cantidad de personas y hay que darle espacio a todo. Está súper bien, te agradezco. Así que le agradezco a usted por estar acá presente el día de hoy, en la virtualidad, obviamente, como la situación lo amerita. Y comencemos a hablar de lo que nos convoca. Hoy estamos en el segundo capítulo de la serie Hablemos de la Constitución. Esperamos que sea uno de los últimos capítulos pensando en que se va a aprobar y que los que vengan sean ya con la Constitución, con el plebiscito ganado. Así que, como primera pregunta, quiero saber por qué la Constitución es ilegítima. Bien, usted que estudia historia sabe perfectamente también que los historiadores nos complicamos un poco con las preguntas dicotómicas o que parten de afirmaciones. Aquí hay que separar dos espacios. Yo afortunadamente tengo esa formación de historiador y tengo otra formación también y eso lo aplico. Aquí hay dos espacios. Hay un espacio también, primero institucional, ¿ya? La Constitución que nos rige, la Constitución del 80, voy a hacer un breve recorrido del proceso, ¿verdad? Constitución del 80, elaborada por la Comisión Ortúzar, cuyo ideólogo, ¿verdad?, es Jaime Guzmán Errázuriz, cuya orientación era abolir absolutamente la Constitución del 25 y refundar a través de la Constitución la sociedad, hacer otro Chile. Es una contrarrevolución, ¿no? Esa Constitución del 80 llega hasta el 88. Ojo, el plebiscito del 88 es un evento eleccionario en Chile que está estipulado o estaba estipulado en la Constitución del 80. O sea, es parte del itinerario de la dictadura. ¿Sí? Hay elementos, por cierto, que nos hacen pensar, ¿verdad?, en 5 de octubre como una gesta épica de la ciudadanía y del pueblo chileno, pero una gesta épica también que está teñida por eso. Lo que se hace finalmente el 5 de octubre del 88 es validar y legitimar el itinerario de la dictadura. ¿Sí? Y es por eso, entre otras cosas, que todos los partidos se unen en el 88 y forman la concertación del Partido por la Democracia, pero el Partido Comunista no. El Partido Comunista se resta. Se resta. ¿Sí? Ya por algo más violento el Partido Comunista, ¿o no? O sea, el Partido Comunista no. El Partido Comunista del 81 asume la vía violenta contra la dictadura. Exacto, con el atentado al general Pinochet. Desde el 81 hasta el 88, ¿verdad? Sí. El atentado a Pinochet ocurre en ese periodo, 86, si no me equivoco. Es un dato, da igual, sí. Pero institucionalmente ellos no validan esa constitución por considerar que el 88 también es parte del itinerario de una constitución ilegítima. ¿Por qué hago esta referencia? No es porque yo tenga alguna particular intencionalidad con decirlo, sino que también la historia tiene estos matices. Y en el acuerdo de noviembre del 2019, del 15 de noviembre del 2019 del año pasado, el acuerdo que termina siendo público a las 3:30 de la madrugada, a través de los canales de televisión, el Partido Comunista de nuevo queda afuera, y alegando lo mismo. Entonces hay una continuidad política respecto ahora de la Constitución como un ¿verdad?, dispositivo, como una reglamentación, como un imaginario válido de algo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el 88? El 88 gana, ¿verdad?, la idea de que no continúe Pinochet y vayan a elecciones al año siguiente.
pero eso incluía las primeras reformas de la Constitución del 89, que son las 54 reformas del 89. Esta Constitución tiene 2 reformas, el 89 y el 2005. En el 89 se aprueban muchísimas reformas. Salen los artículos más polémicos, el artículo 8, el 24 transitorio, ¿verdad? Varios artículos polémicos que son netamente dictatoriales, ¿verdad? Que tienen que ver con la libertad de expresión y con la libertad política, pero lo medular de la Constitución no se toca. El 2005, con grandes ínfulas, ¿verdad? El presidente Lagos también dice que ha cambiado la Constitución del país, de aquí en adelante le estampa su firma, pero finalmente la Constitución adolece de los mismos problemas, ¿verdad?, que tuvo en su origen. Exacto. ¿Cuáles son esos problemas? A mi juicio, 2. Podremos hablar de ellos más adelante, pero los voy a dejar enunciados. Por un lado, hay un principio de subsidiariedad que le es inherente y que le es un traje a la medida al modelo neoliberal, y por otro lado, valida una democracia tutelada, como diría Felipe Portales, o protegida, como usted quiera, a través del sistema binominal. ¿Ya? Esos son los elementos que los podemos hablar más adelante. Entonces, cuando usted me dice, ¿por qué es ilegítima? Es ilegítima porque nace en dictadura. Hay un refresh, ¿verdad? Un F5 en 2005, donde se valida democráticamente, pero la Constitución sigue siendo ilegítima en su origen. La Comisión Ortúzar, ¿verdad? Jaime Guzmán, los Chicago Boys, realizan y elaboran una Constitución a la medida de un sistema económico. Exacto. De hecho, incluso es ilegítima de partida por el plebiscito. O sea, estamos hablando de un plebiscito que no tenía registros electorales, que no permitía abogados, o sea, apoderados de mesa, no les dio libertad de expresión a la oposición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una representación de la población al momento de votar. Así lo decía Patricio Aylwin en uno de sus tantos exposiciones, que decía que habían 2 opciones de poder salvar la Constitución. Nos encontramos con un Chile dividido, polarizado totalmente, y que a cada año que pasaba, a cada minuto que pasaba, se iba polarizando más. Había que buscar una solución pacífica para solucionarlo pronto, porque si nosotros no nos dejábamos estar, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaban internando armas, que estaban buscando, que habían intentado en el atentado a General Pinochet matarlo, iban al final terminar produciendo una especie de guerra civil. Entonces había que solucionarlo de alguna forma. O sea, ahí claro, cuando uno empieza a hablar de escenarios, puede ir creciendo eternamente. Pero los hechos están a la vista, digamos. La Constitución del 80, como bien dices tú, ¿verdad?, es ilegítima porque, entre otras cosas, el plebiscito del 80 fue un acto eleccionario absolutamente ilegítimo, con una legalidad discutible, Bastante donde discutible. la gente votaba 2 o 3 veces, sin carnet, en algunos casos, ¿verdad? O sea, ese plebiscito no es un referente democrático de nada. Y hacia el 88, ¿verdad?, hay una polarización que deviene también de la crisis que empieza en el 83 Chile, po. Aquí se ha tendido también a decir que el gobierno militar ordenó la economía, pero lo ordenó hacia un lado, porque en el año 89 Pinochet entrega el mando en Chile con el 40% de población chilena en la pobreza, 11 millones de personas, estamos hablando de 3,8 millones de personas en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Te doy otro dato, en el año 70, mira, estoy acordándome ese dato, en el año 70 la población de estudiantes en primaria y secundaria en Chile es alrededor de 2.100.000 personas, acceso a la educación, 2.100.000 personas. En el año 70, con 9 millones de habitantes, 8 millones de habitantes. En el año 89, con 11 millones de habitantes, la población que estaba estudiando en ese momento no sobrepasa los 2 millones. O sea, crecimos en población y hay una desescolarización altísima, por lo tanto la pobreza no permitía ni siquiera estudiar. O sea, habiendo más gente, más escuelas, más recursos supuestamente, había menos gente en la escuela que a principios de los 70. Entonces eso es absurdo, digamos. Hay una serie de absurdos también que se repiten, ¿verdad?, a partir del desconocimiento del estudio pormenorizado de la historia. Pero si seguimos con los escenarios, ponte tú que el 88 gana el sí. Sigue Pinochet 8 años más. El 89 ya tenía guerra civil. Si la dictadura sí. era... Claro, algo que ya no para se más. sostenía. De hecho, Matei, el 88, yo me acuerdo que eso lo viví de niño, pero
tengo que haber tenido 12 o 13 años, 13 años parece que tenía. Matei llega, pues todo el día nos daban cómputos que no se condecían con la realidad. Yo lo escuchaba con mi padre, ¿verdad? Por radio, y la realidad parece que iba a ganar el no aplastantemente. En la noche te ponen dibujo animado, el Correcaminos, parece que es como a las 10 de la noche, y por eso también pasó que muchos niños tenemos recuerdos, porque nos quedamos viendo tele mono animado, y a nuestro alrededor la gente estaba como expectante también de que se salieran los militares a la calle, de que se empezaban los apagones, cosas que habíamos vivido. Y como a la 1 de la mañana, Matei hace un gesto político. Matei fue un tipo muy político. Va a La Moneda, que está rodeada de militares, se baja del auto y espera que lleguen los periodistas. Él no sale arrancando. Camina tranquilamente, los periodistas llegan y dicen, bueno, vengo a reconocer el triunfo del no. Cuando Cardemil no había dicho nada, cuando Pinochet no había dicho nada. Es una noche fabulosa esa, ¿no? Claro, esperemos poder repetir esa alegría que tiene que haber sentido la gente en ese momento. Hay ahora. otra épica igual. De esta forma damos fin al primer video conversando con el profesor Jaime Rodríguez. Suscríbete, dale like para que veas la segunda y tercera parte. Soy Tomás Valdebenito y esto fue Que alguien piense en la historia.